las construcciones más admiradas de Zacatecas es esta. Hoy seremos afortunados y recorreremos cada uno de sus pasillos. Conoceremos la historia de un reconocido artista zacatecano y cómo fue que murió sin imaginarse la relevancia que alcanzaría. La intención de un lienzo es ser empleado para expresar los sentimientos y vivencias de los artistas. Hoy descubriremos que algunas veces los pintores tienen cierta oscuridad en sus mentes. ¿Quieres conocer el misterio que envuelve el jardín principal de este hermoso recinto? Quédate para descubrirlo. Seguramente esto ya lo sabes, pero no está de más recordarte. Construido como residencia oficial de gobernadores en la década de los 40, este edificio rodeado de hermosos jardines es ahora uno de los medios encargados de difundir la obra de artistas zacatecanos reconocidos nacional e internacionalmente. Este es el Museo Francisco Goitia. El museo abrió sus puertas el 8 de septiembre de 1978 y ha pasado de ser residencia, oficinas públicas, hasta llegar a ser referencia en el panorama cultural de las artes visuales. La calle General Enrique Estrada, en la colonia Sierra de Álica, en la ciudad de Zacatecas, se viste de un hermoso cuadro, en el que una bella construcción establecida frente al parque, junto a una joya del barroco y novohispano, transforman el lugar. Esta construcción aloja una importante colección artística y es hoy el Museo Francisco Goitia. Era la década de los 40, del siglo XX, cuando el arquitecto español Máximo de la Pedraja proyectó y construyó el edificio para dar lugar a la residencia oficial de gobernadores. Este se inauguró en 1948. El lugar funcionó muy bien con su propósito inicial hasta 1962, cuando se destinó para albergar a visitantes distinguidos y estudiantes de escasos recursos y oficinas públicas, con el nombre de Casa del Pueblo. 16 años después, en convenio con el Instituto Nacional de las Bellas Artes, el lugar fue acondicionado como museo, para exhibir de forma permanente una espléndida selección de obras de los más prestigiados artistas plásticos originarios de Zacatecas. Toda esta exposición representa en conjunto un siglo de producción de arte contemporáneo. He ahí el gran valor. Actualmente pueden admirarse más de 170 obras de grandes maestros zacatecanos, entre los que por supuesto destaca Francisco Goitia. Nuestro artista, a quien el museo debe su nombre, era un hombre humilde, aunque sumamente talentoso. Formó parte de importantes hechos en México, como la Revolución Mexicana, en el que se dedicó a retratar con su pintura situaciones de la cotidianidad de la época. Además, es creador de la catalogada obra maestra de la pintura mexicana de Caballete, Tata Jesucristo, misma que se presume realizó en unas cuantas horas. Como muchos artistas, Goitia murió en la pobreza, sin saber que después sus obras serían valuadas en grandes sumas de dinero. Eso sí, siempre conociendo el valor artístico de cada una de ellas. Tanto así
que este museo sigue y continuará haciéndole honor. Francisco Goitia comparte espacio con Pedro y Rafael Coronel, Julio Ruelas, Manuel Felgueres y José Curi. Al regresar del corte, nos adentraremos en sus obras. El Museo Francisco Goitia se encuentra dirigido por una mujer con una gran visión. Ella es Lourdes Favá. Sí, me llamo Lourdes Favá. Soy la directora del Museo Francisco Goitia. El museo va a cumplir 38 años en septiembre. Bueno, yo estudié arquitectura y a través de siempre estuve muy involucrada con eventos culturales. Entonces, pues como que se dio. Creo que la cultura es elemental. Muchas veces lo toman como si fuera un adorno o una especie de maquillaje para los gobiernos, presumen de la cultura. En realidad yo creo que la cultura puede ser la salvación de México. Honestamente hablando, creo que podría ayudar a combatir la delincuencia, si se logra hacer que los jóvenes se acerquen. No, el concepto de arte no puede cambiar. El arte te lo voy a definir de una forma muy simple: creación, creatividad. Creo que todo el ser humano tiene creatividad, pero no todo lo que crea el ser humano es arte, porque tiene que haber también una parte de voluntad. Tenemos una temporada que hacemos 4 exposiciones al año con una duración de 3 meses. Hubo un tiempo en que se hacían muchas porque necesitábamos como calentar más el espacio, que la gente se acostumbrara a venir, pero tenemos un rato haciendo 4 exposiciones al año que nos ha funcionado muy bien. Tratamos de que sean exposiciones siempre de calidad, que siempre haya una aportación. No puedo hablar de lo que más me gusta. Es que los autores que hay dentro del museo, los permanentes, me llegan mucho, unos por una cosa, otros por otra cosa, pero la verdad es que me encantan, ¿no? Obviamente es el Museo Francisco Goitia. La obra de Goitia es muy importante en México, entonces muchos vienen buscando la obra de Goitia y como siempre, ¿no? Hay a quien le gusta y a quien no le gusta. Hay el que llega y se lleva una grata sorpresa al descubrir lo demás que hay como obra permanente y hay a quien no le gusta. Siempre hay de todo, ¿no? Mi sueño es dejar un museo del siglo XXI, pero pues bueno, se necesitan muchos recursos para eso. Hombre, yo disfruto todo, desde el momento que entro por la puerta y que puedo ver los jardines, que convivo con obras muy importantes en la plástica mexicana, que concreto una exposición nueva de un artista que no se ha expuesto o de alguno que ya se expuso, pero que ves su crecimiento. Creo que disfruto muchísimo mi trabajo. En la sala Oscurantismo destacan obras de Goitia y Pedro Coronel, siendo la muerte y la religión los temas centrales. Veamos de qué se trata. En el arte mexicano hay ejemplos diversos de pintores que plasman en sus obras una serie de vivencias que tienen como motivo fundamental las oscuridades del alma, y sus motivos se basan en la tenebrosidad de momentos vividos en carne propia. Así es esta sala, en la que se destacan obras de Goitia y Coronel,
que segura y escalofriantemente están basadas en sus experiencias. El miedo y angustia de cada uno de ellos se representa en creaciones que resultan estremecedoras por su carácter realista, tomadas de distintos hechos cotidianos o imaginarios. En algunas obras, los pintores son agudos observadores de la muerte y reflejan una enorme fuerza expresiva. Lo estético se determina en la corrupción de la carne humana, horrores de la guerra civil, la fatalidad de la religión o la simple duda del mañana. La capacidad de lograr que el espectador penetre los vestigios de la muerte es realmente aterradora. ¿Te atreves a mirar fijamente una obra así? Se dice que esta obra la realizó Goitia tomando como su musa un cadáver. Esta y otras curiosidades, regresando del corte en Recordarte. Uno de los artistas invitados es Won Lee, quien con su creatividad plasmada en bronce ha logrado mostrar una de sus pasiones, la danza, olvidándose del mundo cotidiano y estructurado para integrarse en el caos. Un artista que con su rebeldía ha logrado plasmar sus más grandes pasiones y sentimientos es Won Lee, quien con su exposición denominada Caesura ha dado al Museo Francisco Goitia un toque de frescura. Caesura es una palabra en latín que significa cesura, cortadura, significado que es bien logrado en cada una de las obras de Lee. Cuando él comienza a crear, se olvida de todo. En el estudio no existe nada más que su modelo, su materia prima y su yo desestructurado, permaneciendo en un universo sin reglas que logra traer en forma de esculturas. Estas creaciones tienen vida propia, pues comunica emociones, sentimientos y conceptos como pocos artistas contemporáneos lo hacen. Won es un amante de la danza y es aquí donde el maestro puede explotar su amor por ella, en un conjunto de dos artes. Cada escultura refleja la lucha contra el orden y las estructuras que controlan a la sociedad. Se revela en una batalla personal contra la estructuración moderna. En esta sala se pueden apreciar figuras humanas de forma no apegada a la realidad, retratando momentos cotidianos, figuras solitarias o refiriendo la unión de una sociedad entera. Deleitarse en la observación de la obra de Won Lee es un intento apasionante de penetrar a ese inexplorado universo del caos. Muchos pintores trabajan con símbolos y les atrae lo desconocido y las desviaciones de la realidad. Les gusta lo oculto. Por ejemplo, esta obra de Julio Ruelas, El sueño de Athos. ¿Ves a Athos acostado?
sala venera la belleza de una forma muy peculiar, ya que los pintores de cada una de las obras que aquí se exhiben basaron su estilo en el decadentismo y lo exótico. Se ha dicho que estas pinturas muestran hastío por la vida y son un permanente coqueteo con lo macabro, oculto, demoníaco y todas las desviaciones de lo normal. Por ejemplo, en esta obra, El sueño de Athos, Julio Ruelas pintó a Athos descansando, pero está oculto. ¿Puedes verlo? Algunos pintores han optado por reflejar personajes callejeros, desposeídos, locos y solitarios. Es posible decir que los temas aluden a la realidad de los sujetos que viven en los lados oscuros de la existencia, siendo representada la fealdad del mundo con tintes de bondad y respeto. Estoy junto a José Curi, uno de los artistas de este museo. Él gustaba de hacer pinturas y esculturas de caracoles y mujeres. El patio en donde él se encuentra guarda un misterio muy peculiar. Descúbrelo en Recordarte. La creación estética fue renovada por diversos artistas mexicanos durante la década de 1950, generando así nuevas formas de producción, como el arte abstracto. El movimiento de ruptura que iniciaron diversos artistas mexicanos durante los años 50 del siglo XX renovó por completo los métodos y conceptos bajo los cuales se desarrollaba la creación estética. Mientras la cultura hippie y la psicodelia estaban en auge, los artistas plásticos buscaban la manera de innovar a través de sus obras. En esa época, los hermanos Coronel y Manuel Felgueres, cada uno por cuenta propia, tuvieron oportunidad de viajar al continente europeo para apreciar los modos artísticos de aquellos lugares. Por esto, a su regreso a México, no dudaron en reformar las normas hasta entonces conocidas. Felgueres, por su parte, creó un programa con tarjetas perforadas en donde embonaba figuras geométricas. De la figura geométrica que le gustaba, hacía un óleo. De ese óleo, creaba una serigrafía y finalmente un relieve. Se generaron nuevas formas de producción que no solamente asombraron a los espectadores, sino que también atrajeron los estudios y análisis de expertos por sus cuestionamientos a la Escuela Mexicana de Pintura. Sin duda, este espacio ayuda a entender claramente la manifestación artística en segunda y tercera dimensión, además de recordarte lo lejos que tu imaginación puede llevarte. ¿Conoces el escudo de armas de Zacatecas? Observa este jardín. ¿Hallas algo similar? Mira esto. Existe un mito en el Museo Francisco Goitia que se refugia en el jardín principal. No es una información comprobada, pero se rumora que este espacio alude al escudo de armas del estado zacatecano. Este símbolo fue otorgado el 20 de junio de 1588 por el rey Felipe II,
mediante una cédula real. En él se visualiza una elevación que representa al Cerro de la Bufa, en cuyos pies nace la ciudad en 1546. En la parte más eminente del cerro aparece una cruz de plata y al centro una imagen de la Virgen María, lo cual recuerda su aparición en el lugar. En la parte baja se encuentra el monograma de Felipe II como testimonio de quien otorgó el escudo de armas a la ciudad. En los extremos superiores flotan el sol y la luna en un cielo puramente zacatecano, azul intenso. Y en la falda del centro hay 4 personas: Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Sebastián Áila de Santiago y Cristóbal de Oñate, principales fundadores, mineros y pobladores de Zacatecas. Es curioso que, al observar el jardín del Museo Goitia desde la parte alta, es posible encontrar similitudes. Los 2 árboles superiores representan el sol y la luna del escudo. La fuente central, la Virgen María. Por debajo, los 4 árboles simbolizando los personajes importantes dentro de la historia del Estado. Y al fondo, la representación del emblemático Cerro de la Bufa. El museo no hace mención de este detalle, ya que no es información certera, sino simples dichos que los visitantes curiosos y gente cercana al recinto manifiestan. ¿Simple coincidencia? Un museo que guarda las obras de artistas zacatecanos y espera a todo visitante. Un lugar que no podrás olvidar y seguramente cada espacio también va a recordarte.